Bueno, para nosotros un vector es un conjunto de elementos que se almacenan en la memoria, ¿sí? Se almacenan en la memoria bajo un nombre, ¿de acuerdo? Este vector, para mí, se llama lista, como se me dé la gana de llamarlo, notas, alumnos, lo que sea. Característica del vector, tienen un tipo de dato. Entonces yo puedo decir que este, que se llama lista, ¿sí? Va a ser del tipo entero. ¿De acuerdo? Bueno. Adentro, si yo lo declaré como del tipo entero, ¿sí? Dentro de él lo que va a tener es números. ¿Qué números? Vamos, como siempre, vamos a arrancar con el 10, el 11, qué sé yo, el 9, el 4 y el 20. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo almacenado dentro de mi vector. Ahora, ustedes preguntan, ¿qué es este numerito que está debajo? Este numerito que está debajo indica el índice, ¿sí? ¿Qué es el índice? Es un número que se le asigna internamente a cada una de estas celdas. ¿De acuerdo? De cuando ustedes le asignan un numerito a cada una de estas celdas, saben que este nombre, ¿sí? Que se llama lista, tiene asignado un elemento 0 en primera instancia, 1, 2, 3. Todo vector arranca desde 0. Lo mismo una matriz. Ah, profe, ¿y qué es lo que es una matriz? Es esto mismo, pero de filas y columnas. De hecho, un vector es una matriz que tiene una fila y en este caso 5 columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. ¿De acuerdo? Pueden haber matrices que tienen más elementos, o sea, tiene filas, una X cantidad, unas filas F y columna C, donde yo puedo tener la columna 1, la columna 2, la columna 3 y así sucesivamente, lo mismo que la fila, la F1, F2, no me acuerdo si esto me daba el índice, sí, fantástico, es una maravilla. ¿De acuerdo? Entonces tengo 5 filas por 3 columnas. En esto que es una matriz, que yo cometí el error de meterlo acá abajo, después se arman las confusiones. Esto lo vamos a poner de este lado, lo vamos a alinear, así que todo más bonito que nosotros. Profe, o sea que un vector solo tiene una fila. Un vector tiene una sola fila, ¿sí? Y después esto la podemos complicar un poquito más, ¿sí? Porque en realidad una matriz nosotros gráficamente lo vemos de esta forma, para ubicarnos mentalmente en cómo sería una matriz. Una matriz, en la planilla Excel es una matriz. Tiene filas y tiene columnas, ¿de acuerdo? Tenemos la filita por ese lado y tenemos las columnas, ¿de acuerdo? Es más, ya que tengo el Excel acá, usamos el Excel para hacer una representación más gráfica. Me imagino que ustedes deben escuchar la cantidad de estupidez y barbaridades que hablan mis hijas ahí abajo, están puteando, son insoportables. Lo más lindo que ellas van a la facultad y tienen clase y todo eso, pero no les cabe en la cabeza, che, hagan silencio. Tranquilo, profe, todos tenemos el mismo problema. No, mira, da vergüenza, sinceramente da vergüenza. Tengo una hija, la mayor, que andaría fantásticamente bien en el gremio camionero. Bueno, entonces. Dice Sofi que si le puede permitir entrar, por favor. Decirle que llegue más temprano.
Bueno, entonces, esto que tenemos aquí es lo que estábamos hablando, que es un vector, ¿de acuerdo? Con colorcito y todo. Un vector, que es un ordenamiento de filas y columnas que tiene una sola fila y una X cantidad de columnas. O sea, yo puedo tener N columnas. La matriz, gráficamente, inclusive como se muestra acá en Excel, sería también filas, pero son N filas, de acuerdo, todas las filas que yo quiera, y las columnas, que son las N columnas que yo quiera, ¿de acuerdo? ¿Cómo me refiero acá a la celda en el vector? ¿Sí? Con este numerito que es el índice. Este número el usuario no lo ve, el programador tampoco. ¿Quién lo ve? La computadora en forma interna. Lo ve la computadora en forma interna. Entonces la forma de recorrer este vector es diciéndole, mire, tome el elemento 0 porque todos los vectores arrancan con índice 0, ¿sí? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Cuántos elementos tiene el vector? 5. ¿Está bien? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Sí, pero tiene un 0. Pero es un elemento. ¿De acuerdo? Que esa es la parte importante de esta historia. Vamos a poner colorcitos. Queda más lindo. ¿Estamos? Bueno, en una matriz tenemos el elemento 0, el 1 y el 2 de columnas, ¿sí? En la primera fila. Ahora, ¿cuántas filas tenemos? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que recorrer el vector, voy a comenzar desde el 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo guardar en el vector? Puedo guardar números si yo lo definí como entero. ¿Sí? Puedo guardar char si lo definí como char y puedo guardar string si lo definí como string. Tengo que definir qué tipo de dato es el vector. Lo mismo con una matriz. Yo le tengo que definir que esto es una matriz. Una matriz, vamos a hacer más corta, una matriz M, que es del tipo también entero. ¿De acuerdo? Listo, yo sé que acá lo que voy a tener son números. ¿Qué tipo de número? El que sea. O sea, qué numeritos. Y acá los voy armando como yo quiera. Ahorita la compliqué, pero no importa. Generalmente se me ocurrió poner bueno, esto para que veamos que podemos tener cualquier entero, positivos o negativos. Entonces, esto es lo que tenemos los valores que contiene. Perfecto. Entonces, volvamos a nuestro vector. Profe, ¿se puede hacer mixto también? No. Decimales. Ah, bien. A ver, si vos lo definís como flotante, float, sí. O sea, le pones, pero te va a quedar, si lo definiste como flotante, lo vamos a poner acá, te va a quedar de esta forma. ¿Sí? ¿Me entendés? O sea, le tenés que decir la cantidad de decimales que va a tener a partir de la coma. Bueno, entonces si lo definiste como... Vamos a poner número. ¿Sí? Ahí está como número y el resto... Y podés, en la forma de representar el entero sin decimales, ¿de acuerdo? Pero Perfecto. sí, podés definir como flotante. Lo que no puedes hacer es decir que acá tenés 2A. Eso no lo puedes hacer, ¿de acuerdo?
O sea, el tipo de la matriz es uno solo. Es numérico, tipo char, string o lógico en el llegado del caso, que no va a existir, pero supongamos que existirá. ¿Sí? Es un solo tipo de dato. Lo mismo que los demás tipos. O sea, cuando definís que la i va a ser entero, listo, es entero. No le vas a agregar otra cosa. No puedes ponerle, asignarle un valor que no sea un número entero. Bueno, ¿cómo hacemos para representar esto? O sea, como para, en programación, para ir leyendo esto. Lo hacemos con un lazo, con un for. ¿Sí? Lo hacemos con un for, donde nosotros arrancamos desde la posición 0, ¿sí? Y vamos recorriendo hasta que se termina, ¿sí? Hasta que lleguemos al 4. Entonces, ¿cómo sería eso? Porque yo no lo veo. O sea, yo sé que tengo esto guardado, pero no veo estos numeritos que están abajo, que son los índices. Normalmente lo hacemos ustedes, en lo que vienen conociendo, dicen que para i, esto lo hicieron, igual 0 hasta i menor o igual a 4. ¿Sí? Con incremento en 1. Y acá, por ejemplo, imprimen el valor de i. ¿Sí? Después, acá termino con un fin para. O algo parecido a eso. Si yo hago esto, lo único que estoy haciendo es imprimiendo el valor de i. ¿Cuál sería el valor de i? Yo digo que este i es el índice. Y le asigno en primera instancia el valor 0, como hasta acá. Entonces, yo digo que para todo elemento i que está acá, voy a imprimir el valor de i, que yo no lo conozco. O sea, sí, sé que hay del 1, hay 5 elementos que están entre el 0 y el 4. Entonces, cuando yo estoy imprimiendo esto, lo que estoy haciendo es imprimiendo este índice. O sea, ¿qué número me va a imprimir al final acá? El número 4. Pero si yo quiero ver qué valor tiene asignado la celda con índice 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle, mire, muéstreme el valor de la celda. ¿Cuál era? El elemento lista. Con el índice i. ¿Bien? Entonces, lista, ¿qué es lo que es? Es este que está acá. Vamos a poner ahí. ¿Sí? Lista son todos estos elementos. Específicamente, un elemento es el lista que va asumiendo el valor de i. Entonces, si digo que lista 0, ¿qué va a hacer? Va a imprimir el contenido 10, porque es el subíndice 0 de la variable lista. ¿Sí? Si le digo imprima el elemento 3, va a imprimir el número 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esto mismo, si yo lo tuviera que hacer para para todos, ¿de acuerdo? Y yo no sé, yo digo que, mira, mostrame uno debajo del otro, o en este caso saldría uno al lado del otro,
mostrame los elementos y. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ciclar, va a tomar el elemento 0, ¿sí? Se va a posicionar acá y me va a mostrar el valor de i, el valor de, perdón, el valor de 10 para el índice 0, me lo va a poner, va a ser el primero que va a poner, o sea que va a poner el 10. Después, ¿qué va a hacer? Llega al fin para y vuelve a comenzar. ¿Por qué? Porque todavía no llega, o sea, se está cumpliendo que sea menor o igual que 4. ¿De acuerdo? Pasa en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, ¿qué valor va a tener el i? Porque yo estoy ciclando siempre sobre el i. Fíjense acá. Yo estoy variando esto y estoy incrementando de a 1. Entonces, imprimí llegué al fin para, paso al siguiente. ¿Qué valor tiene lista el valor de i? 1. ¿Qué valor tiene el subíndice 1? El 11. Entonces me va a mostrar el 11. Llega acá, o sea, lo imprimió, llega al fin para y vuelve otra vez, porque todavía no se cumple, o sea, se está cumpliendo que sea menor. Todavía no llega al igual a 4. Bueno, va a pasar al tercer elemento, que es el elemento i, que vale 2, ¿sí? Y el valor que tiene es un número 2. Vamos a la siguiente. Bueno, hace lo mismo con el 3, ¿de acuerdo? Este va a ser el ítem, el subíndice 3, me va a imprimir un 4, y cuando llegue, ¿sí? Se está cumpliendo que es menor. Cuando llegue al 4 va a decir, bueno, mira, ya llegaste al 4, este tiene el número 4, va a imprimir el número 20, pero como este ya se cumplió, llegó al igual a 4, va a salir del for, salió del lazo. Y eso es lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se les pide que hagan con en esto que les había pedido la otra vez? Que obviamente lo vieron, ¿no? Necesito por acá. Bueno. O sea, lo que nosotros, voy a ver si tengo el programa para evitar la fatiga de tener que escribirlo. Acá tengo vamos a sacar a ver, este programita pequeño, que es un PCI, encontré por ahí dando vuelta en los cursos anteriores. Bueno, definimos el vector, ¿sí? La variable para definir la palabra reservada para definir el vector en el PCInt particularmente se llama dimension, ¿sí? Le doy
un nombre, porque voy a ingresar 3 notas, ¿sí? El nombre notas, que yo dije allá que se podía representar como una lista, y va a tener 3 elementos. Entonces, si me vengo acá, al mismo ejemplo, yo digo que esto es notas, ¿sí? Y va a tener, vamos acá, notas, y vamos a tener 3 elementos dentro de este vectorcito. O sea que estos 3 no van a estar. ¿Estamos? Listo. Las notas pueden ser esta. Entonces tengo las notas, o sea, el vector llamado notas que contiene 3 elementos. O sea, 1, 2, 3 elementos. Arranca del índice 0, 0, 1, 2. Listo, estamos. Ahora vamos a ver qué más hacemos. Bueno, acá se define una variable i como entera, que va a ser el para, que es más o menos lo que ustedes usan, han estado usando PSAIN, así que esto es más o menos parecido, más allá de que la sintaxis, según el perfil del elegido en el PSAIN, sea esta o parecida, pero en realidad no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Entonces voy a usar un para, ¿de acuerdo? Para y acá estoy arrancando desde 1, pero no voy a arrancar desde 1, voy a arrancar desde 0 hasta 2. ¿Sí? Bueno, hacer el incremento se supone que es 1, ¿sí? Entonces vamos acá y digo que voy a arrancar desde 0 y voy a llegar a 2, ¿sí? Con incrementos de 1. ¿Qué voy a hacer? Y ya sea, voy a pedir una nota o voy a bueno, que la agregue o las voy a imprimir. Bueno, en este caso me está faltando el ingresar. Sí, yo tendría que ingresarlo por un lado. Lo que sería bueno que me digan si esto lo vieron o no lo vieron. Sí, La profe. estructura para, profe. Sí, lo vimos en el PCIN. ¿Cuándo lo vieron? En el PCIN. Está bien, pero ¿cuándo? Hace una semana. No, hace bastantito ya. Bueno, entonces Pero estamos hablando, todavía no Claro. hablando llegamos bobadas. a No ingresar. No me acuerdo cómo lo escribe el PCI. Ingresar nota. Escribir. Y acá tengo. No. Acá está. Eso. Es escribir y No, estoy ingresando. No sé si lo dice escribir. Bueno, no importa. Esto de acá vamos a ingresar. claro, con el escribir muestra ese cartelito. mensaje y con el Claro. leer nota se guarda, Exactamente. claro, se guarda está en bien. el... No, listo. Ajá, perfecto. Eso es. Bueno, escribir. Muestra el cartelito que ya lo conocen y con el leer me va a leer las notas. Entonces, ¿qué necesito? Uno para leer y otro para imprimir, ¿no es cierto? O sea, con el leer voy a cargar mi vector, ¿sí? Mi vectorcito lo voy a cargar con estos valores. ¿Sí? Listo. Leer notas, termina, lo hace 3 veces y ahora lo imprimo. Para i igual 0 hasta 2, hacer, ahora sí, imprimo, ingreso, no vamos a poner nada, vamos a hacer una tontera como esta, y listo. Y decimos que las notas son leer, ¿sí? Las notas de donde, no es imprimir, esto es escribir, ¿sí? Y este también es escribir. Entonces, ahora sí, escribo el literal y a continuación escribo las notas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Me va a salir notas
en el primer ciclo, y me va a mostrar debajo, me va a mostrar la primera nota. Va a volver a escribir notas y va a escribir en el segundo ciclo la segunda nota. O sea que me va a salir nota, número, nota, número, nota, número. Me va a quedar horrible. ¿De acuerdo? Bueno, pero es más o menos, si lo tengo que hacer, lo tenemos acá. Como no le estoy dando bolilla, este de 0 a 2, y acá me quedó re prolijo. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy haciendo es justamente leyendo el subíndice, ¿de acuerdo? Que tiene el vector según el desplazamiento que nosotros le indicamos acá, y me va a mostrar lo que contiene, el valor que contiene el arreglo que nosotros creamos. Eso es todo. Ahora, ¿cómo hacemos con una matriz? Hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer, y acá podemos leer si arrancamos desde esta posición, ¿sí? Porque esta posición, ¿qué posición va a ser? La posición 0, 0. ¿Sí? O sea, va a ser fila, columna, 1. Vamos a hacer otra exactamente igual. Y vamos a decir cuáles son los subíndices. O sea, ahora vamos a tener, en lugar de un solo subíndice, vamos a tener 2 subíndices. ¿Sí? Y esta va a ser la posición 0.0, que va a ser la 0 fila, 0 columna. ¿Sí? Escribirlo como quiera. Ahora sí. 0 fila, 0 columna. Esta va a ser, y acá también le tengo que poner los. Bueno, esta va a ser, ahora sí, 0, ¿sí? Fila 0, columna 1, y esta otra va a ser, vamos a ver si lo hace, debería hacerlo, fila 0, columna 2, ¿de acuerdo? Y ahora me vengo hacia acá. ¿Qué va a ser esta? Va a ser la fila 1, columna 0. ¿Está bien? Esta va a ser la fila 2, columna 0, fila 3, columna 0, fila 4, columna 0. Y de acá hacia allá va a ser la fila 1, columna 1. Y arrancamos. Fila 1, columna 2. Y volvemos. A ver si completamos muy bien. Y vamos a completar acá. ¿Está bien? No, esto no está bien. Esta era fila. Sí, fila 1, columna 0, columna 2, fila 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, está bien, 4, listo, perfecto. Entonces yo ahora, si de la otra forma, ¿sí? Yo hice un para e imprimí las filas, para imprimir las filas y las columnas, ¿qué debería ser? Debería ser algo parecido a esto. Con otro par. Con otro, exactamente, con otro para.
Vuelvo a hacer. Entonces acá estoy leyendo las filas. Y ahora voy a leer las columnas. Voy a poner un poquito más adentro. Solo que las columnas no las voy a mencionar como ahí. Las voy a mencionar como J, K o lo que sea. ¿Mm? Entonces dijimos que las columnas van desde el 0 al 2. Y las filas van desde el 1, desde el 0 al 4, que está. Entonces acá están los hacer y voy a imprimir, como se llame mi lista, voy a imprimir ¿qué cosa? ¿Qué voy a imprimir? Las variables, o sea, los subíndices. ¿Mm? Voy a estar leyendo los subíndices. Entonces, como tengo un par, justamente lo que hago es imprimir ese par. Un par ordenado tengo. ¿Entiendes? Entonces, me pongo acá, ¿sí? Y comienzo a leer. Ta, 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 desde el 1 al 4. Y voy ciclando, ¿sí? Voy pasando por todas las filas. Cuando llego al final, pasa la siguiente, ¿sí? Entonces, primero ejecuto este. Se ejecuta este y se muestran los valores que yo tenga acá. Cuando termina, pasa a la siguiente fila, ¿sí? Se pasa en esta fila. Se pasa ahí y hace exactamente lo mismo. Vuelve a imprimir todo lo que tiene ese vectorcito. Cuando termina, pasa al siguiente, ¿sí? Cuando termina ese, el interno pasa al exterior, te vuelve a imprimir eso y así hasta que termina los elementos. Lo que nosotros hacemos, ¿sí? Como ustedes ya han hecho esto para hacer una matriz, tendrían que hacer exactamente lo mismo. Fíjense en el PCInt de hacer una matriz. Yo acá que tengo un vector con 2 dimensiones, pero no estoy leyendo los I y los J. Estaba tratando de buscar unos viejos ejemplos que tenía, pero tengo que configurar para que no me, o sea, para el perfil para que como lo tenía yo funcionara. El hecho que de esta forma no me funcionó. Profe, entonces en el ejercicio anterior, en la tabla anterior, Entonces, usted lo, lo que está lo, leyendo son las filas primero. El orden sería por claro, fila. en realidad es una cuestión conceptual, o sea, ¿cómo lo ves vos? ¿Lo ves como filas o lo arrancás como columnas? No interesa. El hecho es que vos vas a ir poniendo cada uno de estos elementos cuando vas a imprimir esto. Hace esto, fíjate, escríbanlo, ejecútenlo con el, ya sea con el PCInt o háganlo directamente acá en una paginita con JavaScript. ¿Mm? Ejecútenlo a eso. Solamente hagan el vector. O sea, el vector lo hicieron el otro día.
Bueno, esto es lo que vimos el otro día. Bueno, fíjense si hagan ese ejercicio, así muy sencillo. Yo tengo un montón, no sé, uno. ¿Dónde lo tenés? Bueno, no lo creo.
Bueno, acá tienen un ejemplito que lo que hace es mostrar, no me acuerdo qué lo que hace. Este genera factorial. Bueno, este programita, ¿qué es lo que hizo? Nos muestra el índice, ¿sí? Esto que nosotros estamos haciendo acá. O sea, me muestra estos índices. Yo no arranqué del... y ahí le estoy diciendo que me imprima hasta el número 4. Estoy arrancando del 1. Puedo arrancar del que se me dé la gana, ¿sí? Pero podría arrancar desde el 0 y haría exactamente lo mismo. Pero acá le estoy diciendo que me imprimo una lista con, o sea, con los índices de un vector que no existe, sino que le estoy diciendo solamente mostrarme los valores que va a asumir i, ¿de acuerdo? Según el número que yo ponga, 5, 10, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando imprime, me dice que el índice del vector es con la flechita, cosa, y el numerito arrojado por i.
Vamos a poner 5. Y ahí dice que como yo arranco del 1, me está mostrando el 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo único que está haciendo? Me está imprimiendo los valores que va tomando ahí. Pero si esto nosotros lo declaramos como si fuera una lista con elementos adentro, bueno, ya saben que los tengo que cargar y hacer exactamente lo mismo que ustedes hacen con el PSeInt, solo que lo tengo que hacer acá en JavaScript. Y si quiero mostrar en formato de tabla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que meter dentro de los literales los saltos de línea, por ejemplo, o la definición de la tabla. Entonces nosotros podemos arrancar acá, por ejemplo, diciéndole que es una tabla que va a estar alineada al centro, para no escapar, con border de 3. Y terminamos acá la tablita. Y esto yo lo puedo hacer, porque esto arranca la primera vez, se ejecuta, y dentro ya del cuerpo de la tabla puedo comenzar a escribir los otros elementos de la composición de la tabla. Pero acá, dentro del document write. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo comenzar a modificarlo acá adentro y decirle que acá viene, creo que vendría un tr, ¿sí? A continuación un td, voy a escribir eso, ¿sí? Dentro del td voy a escribir el valor más, y ahora vamos a escribir, le vamos a sacar los dobles, le vamos a poner comillas simples, ¿sí? Ahora tengo que escribir el otro td, el cierre. Escribo el cierre del td y escribo el cierre del tr. Escribo el cierre del tr. ¿Está bien? Entonces esto lo voy a hacer por todas las veces que lo tenga que hacer. Cuando termina, me voy a imprimir el final de la tabla. Esta tabla está mal acá, me la está marcando como error. Esto va fuera del script. Ahora sí. Bueno, y eso sería todo lo que va a hacer. No lo alineo al centro, debería haber alineado al centro. Bueno, entonces lo que yo quiero que hagan es esta misma, modifíquenla. ¿Está bien? Por eso no lo hizo. Esto mismo, modifíquenlo para que haga la impresión de una matriz. Entonces, ¿qué es lo que le faltaría para imprimir una matriz? Acá deberían recibir, por ejemplo, var número, le vamos a poner F de fila, ¿sí? ¿Y qué más? Pues deberían recibir la columna, ¿sí?
un número de columnas. ¿De acuerdo? Entonces, este lo recorro como fila. Entonces, ¿qué me falta? Me falta poner las columnas. Bueno, fíjense, copien ese. Copien este, modifíquenlo y impriman la columna. ¿Mm? Ok, Según esto. ¿Está bien? Solo que acá, en el asta, nosotros tenemos variables. ¿Sí? Yo puedo poner una variable que sea fila y le cargo acá, que es lo que estoy haciendo, cargando las filas y cargando las columnas. Hasta que esta sea C. ¿Mm? Según este criterio, lo aplican acá y hacen ese barrido. Y fíjense, les debería salir una matriz. No le pongan valores 100 porque no le va a caber en la pantalla. Profe, Sí, ahí para agregar la columna tendría que poner I y también la J, ¿cierto? Para que estén los dos. claro. Bien. Sí, tienen que poner la I y la J. Tenés que aplicar este criterio. ¿Mm? O sea, acá yo no tengo lista. ¿Sí? Nosotros no tenemos lista, pero tendríamos eso. Bueno.
¿Funcionó? Me faltaría el último pasillo para que se me imprima. Recuerden que el jueves que viene es el parcial. Va a ser múltiple opción. Bueno, profe, va a tomar lo que ha dado hasta ahora de HTML, ¿cierto? Sí. Todo HTML y CSS. Bueno, ¿anduvo? Va a ser, perdón, va a ser a través del aula, Sí. ¿cierto? Sí, yo les dejo abierto porque como a veces depende el tipo de conexión que tengan, el lugar donde estén, a veces les da un error 504 que no los deja acceder. Sí. Entonces yo se los dejo abierto durante buena parte del día, a lo mejor desde las 12 del día hasta las 11 de la noche o 12 de la noche. Mm. Les doy un tiempo, pero ustedes pueden en ese rango horario pueden hacer el parcial. Generalmente dura cerca de 60 minutos, un poco menos. Y son 89 preguntas. Lo voy a redondear a 90.
¿Y Em- por qué no Mejor, para sí. abajo? Claro, Sí. es mejor número el 100 igual. No, sí, ya 100 me cuesta mucho. Cerremos el 99 y listo. Bueno, fíjense si esto anda, muéstrenme a ver lo que han hecho. Alguien, muéstreme algo. No, te dejo de compartir la pantalla así alguien muestra. ¿Domen ha hecho algo? Sí, ahora la compartimos. Lo que pasa es que tengo un error en la tabla que todavía no me doy cuenta. Ahí le muestro. Sabrina, No estoy, me fui. ah, No, no, grave, después se va. estoy conectada desde el Ahí teléfono. está. Ahí se ve mi Ahí pantalla. comparte Mari. Sí, un poquito más grande, Mari, por favor. Control más y amplías la pantalla. Ahí se amplió, ¿o no? Daré un... Un Bueno, toque bueno, más. si se amplía, porque a mí me queda igual. No, si estás ahí, te presionas la tecla control con el signo más y te tiene que ampliar el... Sí, hago eso, pero el visual me queda igual. No sé Ah, si mira me vos. amplía. No sé si a ustedes se les está ampliando o no. No, No, veo menos que un gato de yeso, pero... A ver, me salgo y la vuelvo a compartir, a ver si cambia eso. Ahí se ve algo. No, sale igual, no importa. No sé por qué no se me sigue amplía. chiquito. Adivina. Ah, no, porque hago control y la ruedita, pero no. Es No sé qué más, pasa. es control y la tecla más. Ah, control más. Claro. Sí, Ah, pucha, qué giro. Hubiéramos empezado por ahí. ahí ¿Ahí se está. amplió? Sí. Sí, ¿Y se ve o no se ve? Sí. Bueno, a ver. No, ahí lo que tengo mal es la. Con el TR y el TD es lo que tengo el pedo, me parece. Mm, Porque lo no, ejecuto y. mira, acá donde pusiste después del signo más, ¿sí? Hiciste otra celda, o sea, cerraste la celda después del I. O sea, arrancás con la primer celda, Sí. el TD Acá. índice del I, ¿no es cierto? Después concatenás otro y cerrás el TD, ¿sí? El TD y arrancás con otro TD para el índice J. Bueno, ese no tiene que estar. El J ponerlo I, J ponés. Te lo voy a mostrar, pero te va a hacer un chancherío. Ah, no, porque se me queda como si porque va todo dentro fuera. del... Como si, Y como si dejás fuera un bucle cerrado. infinito, me estaba quedando. eh, a ver. Bueno, poné la J junto con el I. I, J poné. Y sacá eso que tenés índice. El Saco TD esto. dejalo. Seguí sacando espacio. No, Ah, sin la coma entre, o sea, I, J nada más. I, J directamente. Bien. Sacale el más. Listo. Ahora, ahí tenés que cerrar el Pero TD. tengo que cerrar el CD. Claro, ahí tenés que cerrar el TD. Bueno, ahí cerramos. J Ahí igual. debería, ahí debería andar.
A ver, lo probamos. ¿Lo grabaste? Sí. Ahí no se ve la ejecución. Sí, sí, ahí salió. 4. Ponele un 4-4 o 5-5, cosas así. Ah, me puse el 5. Pero me pasa eso, se me queda como si fuera un bucle infinito. Me queda ahí. Bueno, vamos al código otra vez. No, che, de esto debería funcionar. Debería funcionarte. Y con una fila me andaba, con filas me andaba. En cuanto le agregué las columnas, se me empezó el lío. Pero ahí yo pensaba que era Me, porque estaba me cerrando mal parece la que columna. me parece que el error está en el segundo for, que dice la variable j igual a 1 y después repetís el i. Ah, acá, claro, tenés el Ah, i. Ahí tenés una J. ahí está el pedo, ¿no? Ahí está. Claro, porque la copié de la anterior, ahí está. A ver, ¿cómo no? No, tampoco. Bueno, otro que lo haya hecho. Me di cuenta cuál es el. Bueno, dejo de compartir la pantalla así pone el único. El otro que lo haya hecho. Ahí comparte. ¿Se ve? No. Me está apareciendo. Sí, ahí. Sí, ahora sí. Em, Que anda, Leo. sí. No sé si grafica como tiene que graficar, pero grafica. Sale así. Ahí está. O sea, a ver, lo único que Sí. para que salga como una matriz, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, tiene que dividírsela Claro, en otra. exactamente. Hay Entonces, que agregarle ¿qué es lo que habría que agregarle entre los ciclos for? entre los for, Hay que manejar, claro, hay que manejar dentro de los for, hay que manejar los TR. Ajá. ¿Me entendés? Porque la celda, la TD, la que dice índice, es la que contiene los valores. Correr un poquito más a la derecha, ahí está. Esa es la que contiene los valores. Entonces, si esto te lo está haciendo todo en una sola columna para que aparezca en formato de matriz, ¿qué hay que hacer? Cuando termina de imprimir esto, hay que hay que cerrar un TR. Entonces, en lugar de que el TR esté en este lugar, la apertura del TR esté en el primer document write, el document write interno, pones el document write entre los dos for, ¿sí? Entre el for de la I y el for de la J, Ujú. ponete detrás de la llavecita. No, detrás de la llavecita. Enter. Y ahí pones document write. O sea, muevo esto. Sí, copiar.
No, no lo saques. Lo copio. Ok. Copialo nada más. Bueno, ahí lo único que haces es dejar el TR. Saco el TD. Sacá todo eso para atrás y dejás el TR nada más. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Ah, bien. ¿Me entendés? Lo que vamos a hacer es Ahí, iniciar la fila, sacar el cierre de TR también. el cierre. Ahí Ahí está. se cierra Entonces, después del bucle de la J. claro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Inicia el TR, imprime todas las Jotas, ¿de acuerdo? ¿Y qué más tiene que hacer cuando termine ese TR? Al final del lazo interno, debajo de esa llavecita. Ahí. Tiene que cerrar el TR. Esto del otro. Con Pero otro también document write. document write. Ah, cierto. Estoy acostumbrado al otro. Ponerle la comillita. Te puso la comillita afuera. El punto y coma al final. Y ahora sacás el TR del lazo interno. De este. Listo. Ahí debería andar, ¿no? Mm, Maravilla. Perfecto. bueno. Profe, una consulta. ¿En qué situaciones se utiliza en una página web este tipo de proceso? En realidad, lo podés, o sea, son las partes básicas, pero lo podés hacer con cualquier cosa. Por ejemplo, cuando vos haces, tomás la lectura de una base de datos, ¿sí? Y tenés que representar los datos que extraes de un listado de clientes con números, qué sé yo, con lo que sea, y tenés que traer, no sé, 50 filas o 100 filas, lo que sea, y X cantidad de columnas. Bueno, vos con el JavaScript, en lugar de dibujarlo con PHP, porque también lo podés dibujar con PHP, lo dibujás con JavaScript. Y dentro de los TR del JavaScript metés, o sea, dentro del JavaScript metés los campos del PHP y lo haces justamente todo esto, que sea dinámico. ¿Mm? Está bien, gracias. Y de hecho tenés muchas más aplicaciones. Pero esto lo vamos a ver después. Claro, sería para extraer datos de una base de datos, más o menos. O sea, cuando lo extraes con PHP, ¿sí? Porque con JavaScript no lo vas a hacer. Pero para mostrarlo del lado del navegador, ¿sí? Vos traes los campos de la base de datos, pero lo mostrás con un procesito así como este que acabas de hacer. ¿Mm? Bueno, nos vemos, en realidad el jueves no nos vamos a ver, es el parcial nada más, así que hasta la otra semana. Ok. Gracias, profe. profe. Hasta luego, profe. Buenas noches. Profe, no se vaya. ¿Qué pasó? Ya le digo. Ahora yo también quiero saber, Sofi. No, ya. Buenas noches. Echen al azar.